Muy bien. En primer lugar, como tenemos algunos nuevos hoy, en ese espacio de estudio bíblico de la Iglesia de Dios Cristo en Casa, trabajamos por series y estamos en una serie muy especial que ya vamos por la segunda temporada, que es el legado de los personajes poco conocidos. Empezamos por el Nuevo Testamento, que fue la primera temporada, tenemos las grabaciones de los que luego quieran ponerse al día y ahora estamos en la segunda temporada, que es el legado de los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos por nuestro tercer personaje y es un personaje muy especial. Realmente esa serie me está haciendo excavar un poco más del Antiguo Testamento y estamos en esta etapa, ¿no? De prepararnos también para la traducción del Antiguo Testamento. Entonces estamos ahí en todos los estudios del Antiguo Testamento ahora esa serie en particular, Dios me está ministrando mucho a través de la vida de estos personajes y espero que impacte a cada uno de ustedes también en las diferentes circunstancias que ustedes están viviendo. El personaje que vamos a estudiar hoy es Gema o Esma, depende de la pronuncia. Creo que la pronuncia más correcta sería Gema. Y el título que le puse para ese personaje de hoy es Un adorador herido. Y vamos a hablar de él, no sé cuántos ubica, Emma, pero él es de los pocos conocidos mismo, pero al mismo tiempo él hace parte de un grupo famoso, de un grupo de autores famosos, porque él es el autor del Salmo 88 y ese es el texto que vamos a estudiar hoy, Salmo capítulo 88. Espero que quien quiera tener sus Biblias ahí, es bien importante, es bueno siempre tener la Biblia a la mano o aunque sea digital, a los que son buenos alumnos, ¿no? Porque estos son estudios bíblicos, así que yo siempre recomiendo también que puedan tomar notas, hacer sus apuntes para que después, cuando revisiten también esos apuntes, puedan ser una vez más ministrados por el Señor de acuerdo a lo que Él quiera hablar a nuestro corazón. Así que nuestro personaje de hoy se llama Gemma o Emma y es un adorador. Su legado realmente es muy profundo y el texto que vamos a estudiar es el texto de Salmo 88. A mí me gustan mucho los salmos. O sea, creo que a todas las personas, incluso los que no son cristianos, nos gustan los salmos, ¿no? Porque es un texto de fácil lectura, la mayoría de ellos son cánticos, sentimental, ¿no? Llega a lo más profundo, las fibras internas de nuestro ser. Y me gusta un aporte de Lutero, porque Lutero decía que los salmos son como jardines que nos llevan a la intimidad con Dios. Me gusta mucho esa analogía que le hace, que los salmos son como jardines que nos llevan a la intimidad con Dios. Este salmo de hoy es un salmo muy íntimo, realmente muy profundo. Y a mí lo que me gusta de los salmos es que casi toda la Biblia entendemos aquí la Biblia como palabra de Dios y toda la Biblia, o casi toda ella, es Dios hablando con el ser humano. La mayoría a través de las historias, a través del testimonio, por medio de personas humanas como nosotros, imperfectas, pero Dios hablando. Y los salmos es al revés. Los salmos es los seres humanos hablando a Dios por medio de la alabanza, ¿no? Y eso es bonito. Pero a veces nos emocionamos mucho con las poesías de la mayoría de los salmos son poéticos, tiene palabras hermosas, himnos hermosos, eh, y a veces nos emocionamos mucho con el contenido, que está bien, eso está muy bien, pero una cosa que aprendí que las cosas se quedan aún más hermosas, aún más profundas en los salmos cuando entendemos el contexto. Cuando, en toda la Biblia realmente, cuando entendemos qué está detrás de, por ejemplo, quién escribió ese salmo, por qué lo escribió, qué estaba pasando cuando escribió, y eso hace que el entendimiento de la palabra de Dios sea aún más pertinente, llegue aún más al íntimo de nuestro ser. Así que vamos a entender hoy o conocer un poco más de nuestro personaje, Gemma Ezraíta. Él es de la familia de Ezra, dice así la palabra. Solo hay dos personas en la Biblia que dice que es de la familia de Ezra, él y otro man que se llama Etam.
Y los dos que son mencionados de esta familia, él vivió en la época de Salomón, en la época de la inauguración del templo de Salomón. Y dice la palabra que él era uno de los hombres más sabios. Y cita nombres así de 5 hombres y él está contado como los más sabios de este tiempo. Esto encontramos en Primera de Reyes, si no me falla la memoria, Primera de Reyes, capítulo 4. Versículo 31 menciona a algunos, para hablar incluso en un texto que está hablando de la sabiduría que Dios había dado a Salomón. Creo que después lo echó a perder, pero en la sabiduría que Dios dio a Salomón y menciona, él incluso era más sabio y ahí menciona el nombre de los hombres más sabios de la época y menciona Etán, Emá, Calcol, Darda y los hijos de Maol, creo que es algo así, que está en Primera de Reyes, capítulo 4 versículo 31. Les digo para que después ustedes lo puedan visitar con más tranquilidad. ¿Qué sabemos de Emá? Además de que él era muy sabio, sabemos que él era un levita, que él viene de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví en sí es una tribu muy especial. Viene de Leví, Leví es hijo de Lea, Lía, ¿no? Y una de las cosas de Lea que me parece bastante impactante es de que ella no era la amada, ella era la que no era la bonita, pero ella cuando se embarazó, ¿no? De Leví, ella no estaba cargando un ser, ella estaba cargando un linaje ministerial. Y esa es una cosa que quiero mencionar aquí bien rapidito a los que son padres, ¿no? Y a las madres principalmente, que cuando Dios te da un hijo, Él te está dando un ministerio. Y eso es importante, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros, principalmente los que somos de familias ministeriales, pastorales, vemos que es muy frecuentemente que descuidemos a veces los hijos en detrimento del ministerio cuando no entendemos que quizás los hijos son los más grandes ministerios que Dios te puede dar. Y así fue Leví con Lea, ¿no? Porque fue una descendencia exclusiva, separada para servir a Dios en su altar, en su templo, desde el tabernáculo realmente. Y esto es bastante importante para entender el sufrimiento de Ma porque él era un levita, uno de los grandes levitas del templo de Salomón, y era un adorador. En su genética, él fue diseñado, él nació para esto. Él nació para ser un adorador, para dedicarse a las cosas de Dios. ¿Dónde dice eso en la palabra? En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17, dice que él era un levita, que él viene de la tribu Leví. Primera de Crónicas 15, 17. Y incluso la Biblia le dice, él era el cantante, no dice que él era un cantante, dice que él era el cantante. Hay un artículo para decir, él más era bueno, él era de los buenos que había en la música. Y eso encontramos esa expresión que la Biblia dice que él era el cantante, está en Primera de Crónicas, capítulo 6 versículo 36. Una de las cosas que me llama la atención también de este señor es que él era nieto de nadie más, nadie menos que el profeta Samuel. Recientemente en la iglesia les dio una prédica de Samuel. Creo que algunos aún están medio procesan esa prédica porque destrocé un poco a Samuel, porque yo digo que Samuel fue un profeta que Dios llamó a él para escuchar, pero él quería ver, ¿no? Y ahí se destrozó todo el ministerio de Samuel porque Dios le llama para escuchar, pero Samuel se obstinó en ver. Pero no vamos a seguir hablando de Samuel hoy, eso queda para otra oportunidad, pero Gema, el personaje de hoy, es hijo de Joel, nieto de Samuel. Y la Biblia dice que él también es profeta. Una de las otras características que define, entonces estamos hablando de un hombre sabio, de un levita, de un profeta. Entonces, no es como dicen aquí, no es cualquier lagaña de mico, estamos hablando de un man con un currículo ministerial así bien poderoso, bien eh, especial.
Y al mismo tiempo, en esta época se medía la bendición de muchas maneras, pero principalmente una de las maneras más evidentes de saber que era una persona bendecida, una familia bendecida, era por su descendencia. Y en eso podemos decir que Gemán fue bastante bendecido porque él tenía 14 hijos varones y 3 hijas mujeres. Entonces él tenía para la época una familia muy grande, ¿no? Muy, muy abundante y esto para su cultura y su época era era una señal de que él era un hombre muy bendecido, un hombre que tenía 14 hijos varones, era un hombre destacado realmente dentro de la sociedad. Así que su nombre, el nombre de Gemá, significa en hebreo hermano. Esto también es bonito, ¿no? Porque así Dios nos creó para que aprendamos a ser hermanos, todos hijos y hijas de Dios. Nosotros dentro de la cristiandad nos tratamos con hermanos, ¿no? Hermano, hermana, la hermana Alba, el hermano Alexis, pero realmente a veces nos falta bastante de hermandad. Cuando hablamos en la práctica, tenemos coloquialmente esa manera de tratarnos como hermanos, pero creo que podemos ser mejores hermanos en la vida cristiana, ¿no? Y en muchos aspectos, porque hermandad es una relación muy fuerte. Esta semana mi hermana es médico y con todas estas afectaciones de enfermedad que yo tuve esas 2 últimas semanas, mi hermana se puso muy desesperada, se puso angustiada con los exámenes, los diagnósticos también y, y tuvimos conversaciones muy intensas de hermanas porque ella tenía unas opiniones diferentes a cómo yo debía reaccionar frente a mis diagnósticos, pero al final incluso fue muy dura conmigo. Creo que pocas veces veo a mi hermana no se atreve mucho a ser dura conmigo porque yo soy la mayor, pero cuando es en su área, ¿no? De autoridad, que es la parte de salud, entonces ella se pone un poco más atrevida. Y ahí ella me dijo un montón de cosas y empezó a llorar y dijo, no quería estar hablando así contigo, pero solo te tengo a ti de hermana y no puedes morir así. Entonces no puedes ser tan descuidada con tu salud. Y yo me quedé, me sentía al mismo tiempo que me sentía un poco molesta por todo el diagnóstico, el dolor y lo que ella me decía, pero al mismo tiempo muy privilegiada de saber y que mi relación con mi hermana es tan genuina y que ella estaba de verdad muy preocupada y cuidándome de lo que todo lo que me dijo fue tratando de cuidarme. Y esto es bonito cuando tenemos hermanos, hermanos verdaderos, principalmente en la fe, hermanos que seamos genuinos en nuestra relación de hermandad así como Emma, y él escribe ese salmo. Ya vamos a hablar un poquito del salmo de manera más intencional, pero si usted busca una Biblia, busqué en varias Biblias, cuando vas al salmo, abajo del salmo dijo que es un salmo de los hijos de Coré, así dice la palabra, salmo de los hijos de Coré. Pero luego viene una frase y esa frase me gustaría que ustedes no la pasen desapercibida porque es una frase muy importante porque lo que dice en la descripción antes de que empiece el salmo como tal, dice Salmo de los hijos de Coré y dice Masquil de Emma Esraíta. ¿Y qué significa masquil? Porque es aunque las Biblias en español está así, tal cual, masquil, uno queda como, ¿y qué rayos es masquil, no? Y masquil es una palabra que viene del hebreo masquil, que significa instrucción. Cuando un salmo venga con esta palabra masquil, significa que es un salmo pedagógico, es un salmo didáctico, es un salmo que está ahí para enseñarnos. Y aquí hoy vamos a tratar de con el legado de Emma ver qué es lo que nos enseña ese salmo. Y ese es un salmo que a mí, o sea, me costó, yo le digo, a mí me costó bastante sacar la enseñanza porque es un salmo terriblemente triste. Es más, ya vamos a hablar de ese salmo, es considerado por la mayoría de los eruditos bíblicos como el salmo más triste de la Biblia. O sea, y uno queda, porque al final, los salmos, como mencioné, ¿qué es lo que
son pedagógicos, muchos son tristes. Él hace parte de un grupo de salmos que llamamos de Salmo de Lamento, pero todos los salmos de lamento empieza la gente lamentando, porque se llama Salmo de Lamento. Pero al final termina con una esperanza, termina con una luz al final del túnel, termina así bonito y se rescata, como, pero Dios escuchó mi clamor y así. O sea, los salmos de lamento por lo general no son tan así, tan fatídico como este. Ese Salmo 88 no. Él es un salmo de lamento y lamenta hasta el final y uno no encuentra nunca la esperanza y se acabó el salmo. Y uno queda, ¿y qué aprendo? ¿Por qué es un masquil? ¿Qué es lo que ese salmo tan triste, tan depresivo, tan melancólico realmente nos puede enseñar? Y realmente en este tiempo de enfermedad, pasé 2 semanas en cama, Dios se aprovecha un poco de este tiempo como que no es un descanso porque uno también no logra descansar mucho con dolor, pero Dios me habló profundamente en ese tiempo de dolor por medio de este salmo y me enseñó muchas cosas. Así que quiero compartir un poco de lo que Dios ha a ministrar mi corazón con ustedes esta noche y lo que aprendí yo de este salmo, pero a medida que vamos leyendo el salmo, ustedes también pueden apuntar si ustedes aprenden cosas diferentes o algo más y para que compartamos al final en el tiempo de comentarios. Pero una de las primeras cosas que vamos a aprender del salmo es que ese salmo es una oración y que aprende el poder de la oración aún en medio del más profundo dolor y sufrimiento. Entonces, esto es una de las cosas de entrada que tenemos que aprender sobre él. Como mencioné, a diferencia de los otros salmos de lamento, él no termina de manera linda, con esperanza, no, él empieza triste, va empeorando, empeorando y termina más triste que de lo que empezó. Y por eso es conocido como uno de el salmo más triste de la Biblia. No sabemos a ciencia cierta ¿cuál es el motivo de su tristeza? No tenemos, o sea, hay alguna, la mayoría, les voy a decir cuál es la propuesta de la mayoría de los estudiosos, pero no tenemos una seguridad absoluta sobre esto. Lo que sí, el Salmo nos trae algunas pistas, ¿no? De algunas cosas que podemos entender o asumir. Por ejemplo, asumimos que su tristeza no es fruto de un pecado directo como tal, porque los salmos que son confesiones o arrepentimiento por el pecado, el salmista suele decir, porque he pecado, porque por mi error o alguna cosa, y este salmo en ningún momento él dice alguna cosa para entender que su tristeza es fruto de algún tipo de pecado. Aunque, como mencioné, en la cultura, eh, indirectamente podríamos, tal vez algunos asumir, ¿no? Pero casi todos los especialistas y comentarios que encontré sobre ese salmo dice que él está padeciendo en una enfermedad y una enfermedad mortal, una enfermedad bastante fuerte que posiblemente lo va a matar. Y, y una de las cosas que le deja angustiado, ¿no? Y la palabra angustia viene del término que es como no poder respirar, está ahogado en dolor, en tristeza, principalmente por el silencio de Dios. Entonces vamos a hablar un poco. Pero como mencioné, además de decir que es un masquil, que tienen que enseñarnos algo, que es un poema didáctico, que es un salmo pedagógico, dice que es de los hijos de Coré. Recordemos rapidito quién es Coré. Coré fue uno de los responsables por esa rebelión entre el pueblo de Dios. Y el destino de Coré fue bien feo. Dice que la tierra lo tragó vivo y Coré fue bastante maldecido, ¿no? Su final fue de los peores finales que encontramos en la palabra de Dios. Pero a pesar de la maldición que vino sobre Coré, algunos, la palabra dice específicamente, la Biblia dice que algunos de sus descendientes fueron preservados. Y de esos descendientes de Coré que fueron preservados, se volvió el grupo más importante de alabanza en la casa de Dios. Y esa es una de las cosas que primero podemos entender de los hijos de Coré es, ellos entendían que es dolor porque ellos pasaron por cosas bastante fuertes, principalmente por la desobediencia y la rebelión de su padre.
Pero una de las cosas también que me gusta mucho de los hijos de Coré, y hay varios salmos de los hijos de Coré en la Biblia, es que no importa su historial, no importa la historia de tu familia, Dios puede ungirte para ser de los más grandes adoradores para su altar, independiente de tu histórico familiar. Y esa es una cosa, porque a veces somos muy fatalistas en el sentido, porque toda mi familia, por ejemplo, el médico, ¿no? El médico sabe que yo soy teóloga, pastora, no sé qué. Cada vez que voy, él empieza a hacer un montón de preguntas de la Biblia y ahí me estaba preguntando si yo creía que mi enfermedad esta semana era por maldición generacional y un montón de cosas que el médico me empezó preguntando. Y yo le dije, hay una carga genética que nadie puede huir. O sea, y que infelizmente para esa parte de enfermedad, mi carga es bastante complicada. Pero hay algunos, yo le dije, pero también uno no puede excusarse en esas cargas genéticas o la tendencia, ¿no? La predisposición que uno tiene para culpar a todos, ¿no? Porque es bastante fácil decir, no, es porque toda mi familia es así, pero gran parte de mi estado ahora de enfermedad es mi culpa. Fue porque no comí saludablemente, fue porque no hice los ejercicios, o sea, aún con la predisposición hay toda una parte que nos toca a nosotros. Y esto también, eso me enseña mucho la familia de Corea, que es, a pesar de una maldición que hay en tu familia, en tu historial, aún así Dios te puede preservar. Y aún así, dependiendo de ti, de tu actitud delante de Dios, Dios puede ungirte para ser de los grupos más importantes en el altar de Dios, para ser de las personas más ungidas ministerialmente, independiente del historial de tu pasado, ¿no? De tu familia. No estoy diciendo que no hay toda una predisposición y un historial, no, no estoy diciendo que Coré no tuvo un fin terrible, pero a pesar de esto, Dios preservó a algunos de los hijos de Coré y los ungió y los usó poderosamente. Así que seamos de esas personas que independiente de nuestro historial, independiente de lo que pasó para que llegáramos a este momento, que Dios nos preserve y Dios nos use poderosamente y nos unja para su alabanza, ¿no? Para su altar, a pesar de, no importa de dónde venimos. Y si tengo que decir cuál es el legado de Gemma, obviamente el legado es el Salmo. O sea, el Salmo en sí mismo es un gran legado, porque no es cualquier uno que va a tener un registro, ¿no? De lo que escribió de una oración íntima con el Señor en la palabra. Entonces, en sí mismo el legado de Gemma o de Emma es el Salmo 88. Y es por eso que vamos a trabajar sobre el texto. No es muy largo, así que esperamos que podamos tomar o aprender algunas reflexiones sobre él. Y dice así la palabra del Señor, Salmo 88, versículo 1 y versículo 2, y dice, Señor, Dios de mi salvación, delante de ti clamo día y noche. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Y empieza muy lindo, ¿no? Es un salmo que, como mencioné, la mayoría de los comentaristas cree que él está muy enfermo. Y una gran mayoría incluso dice que él tenía lepra, que realmente su enfermedad mortal era lepra. Y por eso vamos a entender algunas partes específicas del Salmo, por eso se entiende con la lepra. Y eso era una maldición muy grande para un levita, porque si él tenía lepra, primero él fue alejado de la sociedad, él fue alejado del grupo, de la comunidad, él fue alejado del templo, él fue alejado del ministerio porque un leproso jamás puede alabar a Dios, entrar en el templo, dirigir la alabanza. Entonces, en la cultura creían que la lepra era un tipo de maldición. Alguna cosa él había hecho para llegar a una maldición tan profunda como era la lepra, ¿no? Y según la época, hoy la lepra ya tenemos sanidad y tratamiento y todo, pero en la época no tenía. O sea, era una enfermedad que te iba destruyendo, destruyendo hasta matarte. No tenía medicación, no tenía solución. Entonces,
a mí me gusta mucho cómo él empieza el salmo, porque es a pesar de su dolor, de su angustia, que vamos a ver que va empeorando y empeorando y empeorando, él empieza diciendo, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. La primera cosa que él reconoce es que hay un Dios y hay un Dios que salva. Y hay un Dios que puede salvar a él, porque él dice, eres el Dios de mi salvación. Y independiente de si él se sane o si no se sane, Dios sigue siendo el Dios de su salvación. Y eso es profundo, ¿no? Ese reconocer de entrada, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, a pesar de la soledad, que Dios es el Dios de nuestra salvación. Dios es el refugio. Y aquí la segunda frase va a decir, delante de ti clamo, día y noche. Y él podría usar delante de ti oro, él puede decir delante de ti eh, otras palabras, pero la palabra que él usó fue clamar. Y clamar es una petición que ella no es para nada minimalista. Un clamor siempre es algo bullicioso, es algo fuerte, es algo intenso, es algo desesperado. Cuando vemos una persona gritando desesperadamente y clamaba, clamar nunca va a ser una cosa, oh Señor, eres el Dios de mi salvación. No, clamar es Dios, es una cosa muy intensa. Involucra esa intensidad, si no, no es clamor, si no es una petición, si no es una oración, pero clamor involucra esto. Por lo general, el clamor incomoda a las otras personas. No sé cuántos ya estuvieron cerca de alguien clamando, alguien gritando, es una cosa que deja de gritar, o sea, ¿por qué eres tan bullicioso, no? Y por lo general, una persona que clama es porque está desesperada, tiene un dolor muy fuerte. Y muchas veces nosotros no clamamos por no incomodar, porque el clamor incomoda. Y cuando yo leí esto, ¿no? Delante de ti clamo, me recordé mucho la historia de Bartimeo. ¿Recuerdan el ciego Bartimeo del Nuevo Testamento? Y la historia de Bartimeo es, hace estos días estaba leyendo un comentario y estaba hablando de la historia de Bartimeo. Y yo me quedé muy impactada porque yo le dije, quizás Bartimeo sea el ciego más famoso de toda la Biblia. Y yo no sabía hasta recientemente la historia de Bartimeo. Porque Bartimeo dice que Bartimeo clamaba, ¿no? Jesús, hijo de David, tiene compasión de mí. Y la gente decía, cállate, Bartimeo, deja de gritar, no molestes, ¿no? Y dice el texto que cuanto más le decían que calle, más Bartimeo gritaba. Más Bartimeo clamaba. Pero lo que me impactó de la historia de Bartimeo es que primero no sabemos el nombre. Todos decimos, ah, claro que sabemos, es Bartimeo. O sea, pero Bartimeo no es un nombre. Bar significa hijo y Timeo significa que el padre de él, sabemos el nombre del padre que se llamaba Timeo, pero el nombre de él no sabemos nunca, solo sabemos que era hijo de Timeo. Y una de las cosas que me impactó mucho de Bartimeo fue porque según un comentario bíblico que yo estaba leyendo recientemente, dice que su padre, el Timeo, fue un comandante del ejército judío que luchó contra el imperio romano de la época. Fue uno de los rebeldes, ¿no? Según el imperio romano, de los judíos rebeldes, que luchó, que enfrentó al imperio en esas guerras que ellos hacían internas, que luchó contra el imperio romano. Y su nombre, a mí me impacta tanto de Bartimeo que es, su nombre fue apagado. ¿Por qué? Porque la historia de su papá fue tan trágica que él perdió su identidad. Y dice que Timeo en Jericó fue masacrado realmente eh, en vivo ahí, fue torturado y quemado vivo en la ciudad de Jericó. Y que como si no fuera suficiente, su papá se torturado y muerto frente al Bartimeo. Los judíos les hicieron ciego, porque el texto no dice que Bartimeo nació ciego, ¿no? Ese del otro, ciego de nacimiento. Dice que los judíos quemaron con hierro caliente los dos ojos de Bartimeo y por eso él se volvió ciego. Y yo me quedé como, qué fuerte, porque dijo que la lección de los judíos de dejar a Bartimeo vivo
pero ciego, para dejar un ejemplo para qué pasaba con los judíos rebeldes, ¿no? Y me imagino que la última imagen de Bartimeo, la última cosa que él vio fue su padre siendo torturado y muerto. Así que cuando él cantaba, cuando él clamaba, ¿no? Jesús, hijo de David, tiene misericordia de mí. Yo creo que él no solo pedía a Jesús que sanara su visión, pero que sanara su memoria, porque es como, qué tristeza. Yo me quedé muy triste con la historia de Bartimeo, porque no sabía. Y cuando él clamaba, ten misericordia de mí. Primero él se identificó con Jesús, ¿no? Él no, él cuando le llama, él también llama a Jesús hijo de David, así como le llamaba a él Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Él se identifica con Jesús y él clama, ten misericordia de mí, pon tu corazón aquí en mi miseria, y Jesús lo sana, ¿no? Y una de las cosas que aprendemos con Bartimeo y que aprendemos aquí con Gemma es, no importa, clama, o sea, clama a Dios, es tu mejor opción en medio del dolor. Y el versículo 2 va a decir, permite que mi oración llegue a tu presencia. Y aquí él nos deja muy claro que él conocía el camino de la oración. Y esa es una cosa más importante que quizás tenemos que aprender de ese salmo es, no importa la circunstancia, ore. No importa tu dolor, ore. No importa la enfermedad, ore. No importa lo que estés viviendo, ore. Y a mí me gusta mucho el texto de Romanos capítulo 8 versículo 26 cuando decimos, cuando Pablo dice que aun cuando no oramos de manera más adecuada, el Espíritu Santo viene, intercede por nosotros, ¿no? Es como el Espíritu Santo ayuda a que esa oración llegue bien delante de Dios, pero nuestra parte tenemos que hacer que es orar. Orar como sabemos, orar como podemos. Orar a veces mi oración solo son lágrimas, pero ore. No importa las circunstancias, ore. Confiados que el Espíritu te conoce y Él va a llevar esa oración delante de Dios de la manera más eh, perfecta que se pueda llevar. Otra cosa que en este versículo 2 me llama la atención que él dice, inclina tu oído a mi clamor. Dos veces él menciona el clamor, ¿no? Clamo, ocho dije, y inclina tu oído a mi clamor. Una de las cosas que me queda obvia cuando él dice inclina es reconocer que Dios está arriba, reconocer la soberanía divina, que Dios está arriba de todo y de todos. Porque inclinar, cuando yo inclino es porque tengo que ir a una posición más baja, ¿no? Es como si está pidiendo a Dios que incline su oído, es porque Dios está por encima de toda la situación que le está pasando. Es como va a decir, Señor, mira aquí abajo. Y eso es una actitud de humildad en la oración de Gemán, porque es como muchas veces nosotros oramos como exigiendo las cosas de Dios, ¿no? Y tenemos que entender que eso no funciona, eso no sirve para nada, no tenemos ningún derecho o autoridad para exigir lo que sea de Dios, nada. Como dice Salmo 115, Dios es sobre todo, Él está en el cielo por encima de todo y Él es soberano. Y aquí en Gemán, de manera muy sutil, cuando Él dice inclina tu oído, Él va a decir, tú que eres soberano, tú que estás por encima de todo, pero mira aquí abajo, mírame a mí, ¿no? Escucha mi clamor. Y esta es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? Aprender que Dios aún es el Dios de nuestra salvación. Entender que podemos clamar al Señor con toda la intensidad de nuestro ser. Podemos orar en todas las circunstancias que el Espíritu nos va a ayudar y reconocer tener esa humildad en la oración, reconocer que Dios es soberano, Dios es poderoso y es soberano, independiente de lo que estemos pasando. Y sigue el Salmo, el versículo 3 al 5 dice así, las calamidades me abruman, ya me encuentro al borde del sepulcro. Hay quienes ya me dan por muerto, pues las fuerzas me abandonan. Me encuentro relegado entre los muertos, como los caídos en batalla que yacen sepultados, y como los cuales ya no te acuerdas, pues fueron arrebatados de tus manos. Qué fuerte, ¿no? Y como les mencioné, él va empeorando a la medida que el salmo avanza. Y una de las cosas que aprendo aquí, en estos versículos, es que él estaba herido, pero él no estaba muerto. Él todavía no estaba muerto.
a pesar de estar herido, ¿no? Eh, esta semana yo, aunque estaba en cama, yo no contesté a nadie, no respondí mensajes, pero hubo una persona en específico que me mandó un mensaje que me tocó, una amiga, y yo solo le respondí, yo le dije, un león herido aún es un león. Fue toda la respuesta que le dije. Ella dijo, me expliques. Yo le dije, no, no estoy enferma, no tengo más fuerzas. Pida a Dios que te hable como Él quiera. Lo único que te voy a decir es, un león herido aún es un león. Y esto es una de las cosas que aprendimos de aquí de Gemma. Es que si él está clamando, si él está pidiendo ayuda a Dios, es porque él aún tenía esperanza. Y que él estaba mal, él estaba enfermo, él estaba en dolor, él estaba herido, pero él aún no estaba muerto. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender, que podemos estar en debilidad, podemos estar heridos, pero aún no estamos muertos. Y él usa un lenguaje de cronista de guerra aquí, cuando él dice, porque en la guerra, en la época, como los recursos medicinales y todo esto eran tan limitados, cuando ellos iban a la guerra, el capitán miraba y cuando un soldado era herido, y miraba como la extensión de su herida. Si viera que él iba a sobrevivir, lo llevaban de vuelta. Pero que si viera que él fue ferido gravemente, lo dejaban para morir, aunque él no estuviera muerto. Ya lo dejaban ahí y sepultados, algunos eran incluso sepultados y dados por muerto cuando aún solo no estaban muertos, solo estaban heridos, pero sus heridas eran tan extensas que ellos no tenían la posibilidad de intentar rescatarlo. Y este salmista está sintiéndose así, como que él aún no está muerto, pero su herida es tan profunda y tan extensa que le dieron por muerto, le dejaron para morir. Que si era la lepra realmente, eso hacían con los leprosos, ¿no? Los alejaban y los dejaban para morir. Y esto es que muchas veces en la vida uno decía, y eso que era hermano, ¿no? Si no fuera. Pero muchas veces en la vida vamos a pasar por circunstancias tan fuertes, sea físicamente, sea espiritualmente, sea emocionalmente, que sentimos que nuestras heridas son tan intensas. Pero la palabra de Dios para ti esa noche y lo que Dios me enseñó en ese salmo es, aunque esté gravemente herido, aún no está muerto. Y esta semana vi en Instagram una frase que me gustó mucho, que es, los que intentan enterrarte no saben que eres semilla, ¿no? Y muchas veces en la vida, aunque están ya listos para sepultarnos, aprendamos a ser semillas, ¿no? Aprendamos a renacer, como eh, esa herida, ¿no? No sé qué están pasando ustedes que me están escuchando hoy, pero lo que quiero decirte, lo que Dios me dijo también en ese tiempo de acamada fue, esa herida no va a matarte. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor en Job, hay esperanza para el árbol cortado, ¿no? Porque con el olor de las aguas, ¿no? El olor de las aguas, él va a brotar de nuevo. Aunque toda la humanidad, aunque la iglesia, aunque tus hermanos sean biológicos o sean espirituales, te han dejado para morir, herido, hay esperanza para ti. Si hay vida, hay esperanza. Y él sigue con su salmo, ¿no? Versículo 6. Me arrojaste en profunda fosa, en el lugar de las tinieblas más profundas. Y aquí yo siento que el español y el portugués es más sutil, porque luz aquí en el hebreo dice, tú me arrojaste. Y recordemos que él está hablando con Dios. Entonces, esa pelea aquí, esa bronca es con Dios. Tú me arrojaste en profunda fosa, ¿no? En el lugar de las tinieblas más profundas. Has descargado tu enojo sobre mí. Y eso yo le dije, atrevido, herido, pero atrevido, porque él está diciendo todo eso a Dios, ¿no? Me has afligido con tus embates de ira, me has alejado de mis conocidos, o sea, según el Dios le ha alejado, ¿no? Me has hecho repugnante a sus ojos, me encuentro encerrado y no puedo salir. Y esa parte a mí, o sea, cuando uno ve un atrevimiento de ese, es como que uno se confronta, pero me quedé en estos versículos, yo dije, él está culpando a Dios, eso es lo que él está haciendo aquí. Después fui procesando con un poco más
de paciencia, porque ese man está sufriendo, ¿no? Él está con dolor. Uno no piensa con claridad cuando está con dolor, pero al final llegué a la conclusión de que él pensaba con mucha claridad, de que, porque cuando uno sufre, a veces uno pierde la perspectiva. Y cuando estamos sufriendo, nuestra tendencia como ser humano, la primera tendencia que tenemos es culpar a los demás. Esta es la tendencia, ¿no? Porque incluso como está mencionando mi estado de salud, yo podría haber culpado muchas cosas, ¿no? Yo dije, no, eso fue por los excesos que tuve al final del Nuevo Testamento, eso puede ser la genética, eso puede ser maldición generacional, y podemos culpar a mucha gente cuando estamos sufriendo, la culpa es de todos. Pero hay que llegar en un momento de madurez, de asumir nuestra culpa. Pero el caso de Gemma aquí, él no puso la culpa en nadie. Lo que él puso fue, ¿sabes qué, Dios? La situación aquí es de entre tú y yo. Y vamos a arreglarla aquí. Porque al final tú permitiste, porque esa es una mentalidad muy profunda de un judío del Antiguo Testamento, que no importa si es lo bueno, si es lo malo, todo viene de Dios. Y si él estaba en esa situación fue porque Dios lo permitió. Y es como me imagino a un hombre que sirvió toda su vida a Dios, un levita, un adorador, y me imagino él incluso es como, tú permitiste que yo llegase a eso después de todo lo que hice, Señor, por ti, después de todo lo que yo te adoré, después de todo lo que te serví. Es así como me recompensas, ¿no? Y molesto delante de Dios. Pero a mí me gusta, a pesar del dolor que está viviendo, es que él no pone la culpa en nadie más, sino que él trata de solucionar la situación entre Dios y él. Incluso decía, alejaste todos y ahora estamos nosotros dos aquí en este diálogo. Y eso me hizo recordar mucho a Job y a los amigos de Job. Estoy de ahí un poco más interesada en la historia de Job, porque aunque la gente demoniza a los amigos de Job, no quería tener amigos como los amigos de Job tampoco, pero ellos no hacen nada malo, ¿no? Si uno piensa, Job es bastante quejumbroso y los amigos de él no dicen nada contra la ley, pero él tiene varios amigos. Y el último o el más pequeño de los amigos es Eliú. Y Eliú es el más pequeño porque Job empieza, capítulo 1, capítulo 2 narra la tragedia que le pasó a Job. En el capítulo 3 es Job hundiéndose, ¿no? Por todo lo que le pasó, terrible. Pero del capítulo 4 hasta el capítulo 38 de Job, la mayoría, la gran parte del libro de Job es Job y sus amigos. Y sus amigos le dicen un montón de tonteras a Job, Job responde también, pero solo en el capítulo 38 que le dejan hablar al pobre Eliud, que es el amigo más pequeño, ¿no? Que entendemos que como solo le dejan por último para hablar, es porque él era el más joven. Entonces, primero los otros tenían prioridad de hablar lo que quisieran, lo que le dieron la gana, y recién en el capítulo 38 le dejan hablar a Eliud. Y la respuesta de Eliud es genial. Y yo le dije, ¿por qué no dejaron hablar ese man antes? Porque es el único que dio un aporte significativo a la historia. Porque Eliud en Job 38 lo que dice va así. Job, sinceramente, en mis palabras, ¿no? Yo estoy parafraseando lo que dijo Eliud, pero lo que él va a decir es, Job, yo no sé lo que pasó realmente. No sé cuál es la causa de tu sufrimiento. Pero una cosa yo sé, Dios tiene la razón. Dios está en lo correcto, no sea lo que haya pasado contigo, Dios está en lo correcto. Y ese es el gran aporte de Eliud en el libro de Job. Pero es un gran aporte realmente lo que hace Eliud, porque después Dios viene, regaña a los amigos de Job y no regaña a Eliud. El único que no recibe un regaño de parte de Dios es Eliud. ¿Por qué? Porque él dijo una cosa muy sabia, ¿no? Lo que Eliud trataba de decir, aunque no nos guste escuchar eso cuando estamos en dolor, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en enfermedad. Pero lo que leí otra decía eso es, Job, Dios tiene un propósito en esto. No es bueno, no sé qué pasó, no sé por qué te eligió a ti para ser su guerrero más fuerte, pero Dios tiene un propósito a pesar de nuestro dolor. Y después que Eliú, con mucha sabiduría, dice esto, hace su gran aporte en el capítulo 38, Dios aparece a Job. Y lo aparece ya jugando con su trauma, ¿no? Porque dice que Dios viene en un remolino. Pero el remolino fue lo que mató a sus hijos al principio, si uno recuerda, Dios le viene y le aparece
en el mismo, como ya tocando la herida de Job, ¿no? Su trauma fuertemente. Y va a decir, ahora vamos a hablar Job. Y Dios hace 56 preguntas a Job, pero las preguntas, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas cuando yo firmé el firmamento? Y hace 56 preguntas así imposibles y a todas las preguntas Job va a decir, no sé, no sabe, no tiene respuesta, ¿no? Para las preguntas tan potentes de parte de Dios. Y después de esas 56 preguntas que Job no sabe responder, Dios va a decir, pues mi Job, pues ahora voy a decir quién soy. Y empieza a usar una manera muy contundente de decir, ¿no? Yo juego eh, con la serpiente que ustedes tanto tienen miedo, como si fuera un pescadito y va a decir todo su poder, ¿no? Expresa todo su poder. Y lo que aprendo en Job y que aprendo aquí en este salmo es, no importa tu dolor. Primero, Dios es poderoso. Dios es soberano. Y Dios está viendo. Dios, a pesar de que parezca que Él no está viendo, que Él no está haciendo nada, que Él no nos está respondiendo, que Él no nos está escuchando, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Y algún propósito, como mencioné, es lo último que uno quiere escuchar cuando está sufriendo, es, pero Dios tiene propósitos. Y si ese salmo es didáctico, el sufrimiento también que estaba pasando Gemma era para enseñarle. No sé si para acercarle más a Dios, no sé, pero tenía un propósito. Yo realmente cuestionando a Dios bien fuerte, como Dios, yo hice toda era tu palabra, me dediqué, por eso me excedí todo hice todas mis quejas delante de Dios. Y después de todo, ¿no? Cuando mi hermana se agotó todo su arsenal médico, ella me empezó a mandar versículos bíblicos. Y yo, ¿y eso qué significa? Y ella, eso significa que Dios te tiene que hablar, por alguna razón Dios dejó que tocaste tan fondo, ¿no? Llegaste tan bajo ahí en tu estado de salud para enseñarte alguna cosa importante y ojalá de esta vez aprendas, ¿no? Y, realmente funcionó porque después ella me mandó los versículos y Dios fue haciendo todo un proceso no sé, me llamó la atención, me jaló las orejas una vez más en ese tema de la salud, de mudar el estilo de vida realmente. Y, hay un propósito en el dolor, aun cuando no entendemos, aun cuando no sabemos, es como, ya está bien, no quiero entender más. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque como decía Pablo, ¿no? Nuestras livianas y momentáneas, qué coraje me da cuando Pablo dice eso, pero es nuestras livianas y momentáneas tribulaciones producen en nosotros, y él va a hacer una lista de cosas buenas, ¿no? Paciencia, perseverancia, y termina de que todo el sufrimiento, todo el dolor nos ayuda, nos enseña a tener ese peso de gloria, ¿no? Y es esto, como les mencionaba en la semana pasada, un diamante y un grafitis de un lápiz barato son exactamente los mismos elementos, o sea, es exactamente el mismo elemento de un carbono o de los elementos químicos, ¿no? De un grafitis de 10 centavos que compramos en la tienda que un diamante de millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia si los elementos químicos son el mismo? La presión. La presión que fueron sometidos es lo que hace que uno tenga mucho más valor. Así que no sé qué es lo que están pasando en su vida ahora o ya pasaron o pasar, pero esas presiones a veces ayudan a aumentar nuestro valor como ser humanos, como cristianos e incluso para identificarnos también con el Señor en algunas cosas. Y él sigue, el salmo sigue, y dice así el versículo 9: la aflicción me nubla los ojos. A ti, Señor, clamo todos los días, a ti extiendo mis manos. ¿Qué es? A pesar de este berrinche que le hizo aquí, del 6 que tú me ahorraste, no sé qué, él llega aquí en el 9 y dice, a pesar de eso, Señor, yo voy a adorarte. Yo voy a seguir clamándote todos los días. Yo voy a seguir levantando mis manos, ¿no? Como me acordé de la canción, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Es eso lo que dice él. A pesar de todo,
aún voy a seguir levantando mis manos, aún voy a seguir adorando, aún voy a seguir clamando, aún voy a seguir orando, aún voy a seguir siendo adorador, porque esta es mi esencia. Y es eso que tenemos que aprender, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que creemos, a pesar de lo molesto que a veces quedamos porque Dios permite algunas cosas en nuestras vidas, eh, aún, a pesar de cualquier cosa de esta, aún tenemos que seguir clamando a Dios todos los días, extendiendo las manos y adorando al soberano. Y él va a seguir, ¿no? Con los Salmos, versículo 10 dice, ¿acaso manifiesta tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos a alabarte? ¿Acaso en el sepulcro se alaba tu misericordia? ¿Se proclama acaso tu verdad entre los muertos? ¿Hay en tinieblas quien reconozca tus maravillas o quien proclame tu justicia en la tierra del olvido? La palabra que usa aquí de tierra del olvido es la palabra que pasa al griego y como cementerio, que hoy conocemos como cementerio, que es la tierra de los que duermen. Sería una traducción más cercana. Primera cosa que aprendemos aquí es en la mentalidad de este judío en esta época, en el Antiguo Testamento, ellos no tienen esa idea que tiene el Nuevo Testamento y nosotros de una vida después de la muerte, de seguir alabando después de la muerte. Ellos creen que la muerte es el punto final y que un muerto no puede más adorar a Dios. Y entonces él empieza a negociar con Dios aquí para decir, Señor, seamos honestos, yo te sirvo más vivo, ¿no? ¿Para qué me quieres matar? Yo soy más provechoso vivo. ¿Por qué? Porque vivo te puedo adorar. Y hay dos cosas que aprendo fuerte aquí. Una es, adore ahora. Porque a veces queremos que Dios nos sane, a veces queremos que las cosas cambien, queremos que el país mejore económicamente, queremos que la política se restaure para poder, ahí sí voy a adorar a Dios. No, adore ahora. No importa las circunstancias, el único tiempo, el único momento que tienes es ahora. Aunque estés hecho pedazos, aunque estés enfermo, lo único que tienes ahora es la vida que tienes es ahora, este momento. Y este es el momento de adorar. Segunda cosa que me aprendo aquí, muy bueno en esa negociación que le hace con Dios es, él define que el propósito de su vida es adorar a Dios. Si Dios le mantiene vivo, él seguirá adorando, ¿no? Es como mantenerme vivo para seguir adorando, porque los muertos no te pueden adorar, según él. Entonces él va a decir, ¿acaso los muertos él va a hablar de sus maravillas, ¿no? Entonces es como él va a decir, el propósito de mi vida, yo vivo, puedo manifestar tus maravillas. Yo vivo, puedo alabarte. Yo puedo alabar tu misericordia. Yo puedo proclamar tu verdad. Puedo reconocer tu justicia, proclamar tu justicia. Y esa es una cosa bien bonita que a pesar de la angustia que le está pasando, que le está diciendo, va a decir, defiende mi vida, Dios, porque yo te sirvo más vivo, porque el propósito de mi vida es adorarte. Y sí, en caso de él, que era un levita, es, el propósito de mi vida es reconocer tus maravillas. El propósito de mi vida es alabar tu misericordia. Y es ese propósito que tenemos que aprender nosotros, que el propósito de nuestra vida tiene que ser adorar a Dios. El propósito de nuestra vida tiene que ser manifestar las maravillas de Dios. El propósito de nuestra vida tiene que ser proclamar la verdad de Dios, la justicia de Dios. Así que esa es una de las cosas que si alguien, ¿cuál es el propósito? ¿Sabemos por qué vivimos o solo estamos pasando días tras días sin ningún tipo de propósito? ¿Con qué propósito estamos vivos o por qué Dios nos tiene que mantener vivos? Porque él lo que está aquí es negociando con Dios para que Dios le mantenga vivo, ¿no? Le sane, le salve y le mantenga vivo porque Él vivo está vivo para adorar. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios te tiene que mantener a ti vivo? ¿Vale la pena para Dios mantenerte vivo? Mantenerte vivo. ¿Tu vida realmente está rindiendo gloria a Dios? ¿Lo que estamos haciendo con nuestra vida glorifica a Dios o no hace diferencia? Si estamos vivos, si estamos muertos, no va a hacer ninguna diferencia en esta tierra hoy. Si estamos vivos si no o si ya no estamos, ¿qué impacto tendría en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo?
¿Realmente estamos cumpliendo algún tipo de propósito? Y estamos, más importante, estamos cumpliendo el propósito de vivir para adorar a Dios. Y él sigue con el salmo, que es, pues yo sí clamo a ti, Señor. Por la mañana dirijo a ti mis oraciones. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entre aflicciones, necesidades y temores, desde mi juventud he soportado terribles penas. Tu ira pesa sobre mí y me abruma. Tus terribles ataques me han vencido. Como un diluvio, a todas las horas me rodean. Me tienen completamente cercado. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros, y las tinieblas son mi sola compañía. Y así de dramático él termina el salmo. Como mencioné, no hay un final feliz, no hay un, un punto de esperanza al salmo. Ahí él lo deja. Pero una de las cosas que me imagino que cuando él escribió ese salmo, él ya no sé, no sabemos la historia, si la Biblia no nos cuenta si él se sanó, si él volvió a alabar, o si creo yo que él realmente mandó este salmo a los otros hijos de Coré para que ellos pudieran entonar, pudieran cantar con cítara, es el instrumento que le acompaña, y que impactó, ¿no? Y su legado impactó y hasta el día de hoy estamos aquí estudiando. Pero al final del salmo le termina diciendo como, clama a ti, Señor, porque ¿cuál es la tristeza más profunda que enfrenta ese Señor? El silencio de Dios. Es sentir que está alejado de la presencia de Dios. Y esto al mismo tiempo que es bien dramático el final, es bonito al mismo tiempo saber de que a pesar de todo el dolor, lo que más le afectaba era no sentir la presencia de Dios. Y esto era como el peor de los dolores que él podía sentir o la peor de las angustias. Y para cerrar, quiero resaltar algunas cosas que ya mencioné, pero que podemos llevar como legado de Gemá, el autor del Salmo 88, un personaje poco conocido. Primero, qué cosa que quiero resaltar es, los adoradores también sufren. Los más santos, los más sabios, como era este hombre, de los más sabios de su época, los más fieles, también pasan por profundas melancolías espirituales y tristeza. Por más santo, más dedicado, más con el ministerio más exitoso que tengas, también tendrás problemas, también caen enfermos, también pierden seres de manera inesperada, también pasan por momentos de lágrimas, de dolor. Así que no hay superhombres, no hay supermujeres. Todos nosotros estamos en esa existencia, una existencia finita, limitada, imperfecta, y estamos sujetos a pasar por sufrimientos y tribulaciones. Y es más, según según la idea cristiana, ¿no? La filosofía cristiana, es bueno que pasemos por dolores, tribulaciones, porque esas dolores, como siempre les digo, ¿no? Nunca vi en la Biblia decir que la alegría es chévere, pero nunca vi la alegría produce a una cosa. Todas las veces que encuentro un versículo que dice que, y eso produce esto, es tribulaciones, es dolor, es persecuciones, son esos desafíos. Primero para recordar que nosotros no valemos por nosotros mismos. Siempre necesitamos ir y clamar al Dios de nuestra salvación, porque como dice la palabra, sin Él nada podemos hacer. Y reconocer que también vamos a pasar por esos momentos difíciles y aprender. Como decía, el salmo no es un salmo a pesar de lo triste, de lo dramático, de lo melancólico. Es un salmo didáctico, es un salmo pedagógico y alguna cosa quiere enseñar, así como estos momentos de crisis, esos momentos de sufrimiento, esos momentos de escasez, esos momentos de enfermedad, también viene para enseñarnos alguna cosa. Así que aprendamos a aprender en medio del dolor. Otra cosa que es muy importante es, esos periodos pueden tardar mucho o poco. Depende de lo que Dios nos quiere enseñar y depende cómo reaccionamos también frente a estas etapas de tribulaciones, ¿no? Porque hay gente que pasa por enfermedades crónicas, como él dice, desde mi juventud yo he pasado por cosas terribles, ¿no? Y hay gente que está sufriendo con la enfermedad de un familiar y ya bastante tiempo, ¿no? Y esto afecta mucho. Y a veces son cosas, son tribulaciones que pasan
rápido. Hay otras que pueden tardar mucho tiempo y tenemos que aprender a ser adoradores, aprender a orar, aprender a clamar, aprender a vivir y salir adelante aún en medio de las tribulaciones, principalmente de las que son por temporadas más largas. Otra cosa que ese salmo es quizás la lección más evidente o más clara que nos deja el salmo es, nunca deje de orar, jamás. Aun cuando parece que Dios está en silencio, aun cuando parece que Dios no está escuchando, aun cuando no tenemos fuerzas, aun cuando estamos molestos, aun cuando creemos que no es justo, no importa, no importa las circunstancias, no importa mis sentimientos, no importa mis creencias, orar siempre va a ser nuestra mejor terapia. Orar siempre va a ser nuestra mejor respuesta. Orar siempre va a ser nuestra mejor solución frente a toda y cualquier circunstancia. La oración es nuestra mejor estrategia. Así que nunca, nunca dejen de orar ni de clamar a Dios. Una de las cosas que me parece interesante de ese salmo es que Calvino, no, realmente vamos a volver un poquito antes. San Agustín de Hipona clasificó ese salmo como un salmo mesiánico. Y yo no lo clasificaría, pero él lo clasificó y él es una de las voces autorizadas más grandes de la historia de la teología. Y él va a decir, ese es un salmo mesiánico porque refleja mucho, obviamente, del sufrimiento de Emma, pero refleja el sufrimiento de Cristo también después por nosotros, ¿no? Porque Cristo sufrió por nosotros y murió por nosotros y asumió ese título de siervo sufriente y en las características del siervo sufriente dice que es hombre de dolores que sabe lo que es padecer. Y Agustín, realmente creativo, inspirado por Dios, dice que ese es un salmo mesiánico y para reflejar de que es por causa de los sufrimientos de Jesús que nuestros sufrimientos hoy no es un castigo. Es porque por todo lo que Jesús sufrió por nosotros, por todo el pecado que Él llevó, para que nosotros, que podemos entender hoy que los sufrimientos que pasamos no es necesariamente por castigo, sino que es pedagógico gracias a lo que Cristo sufrió por nosotros. Y incluso él va haciendo, Agustín de Hipona hace un paralelo entre el sufrimiento y la pasión de Jesús con ese salmo específicamente y menciona que es un salmo cristiano. Y una de las cosas que dice Pablo, ¿no? Que me parece bien fuertes, es... Si yo estoy padeciendo, significa que yo estoy cada vez más parecido a Cristo, porque Cristo también padeció. Entonces, identificar el dolor como terapéutico hay una frase de Yatensi que me gusta mucho, que él dice que el dolor con los ojos de la fe es redentor. Y es esto, cuando identificamos nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Cristo y entendiendo que Cristo ya pagó un precio por nuestros pecados, así que lo que venga ahora es más didáctico que castigo, ¿no? Dios no es un verdugo. Dios nos está tratando de enseñar alguna cosa si Él nos permitió que pasemos por ese tipo de situación. Lo que es, ahí cada uno tiene que eh, preguntar y delante de Dios encontrar sus propias respuestas o no. O a veces no tenemos, pero el silencio también responde muchas cosas. Así que entender que Cristo sufrió por nosotros. Y él va y nos dijo, ¿no? En el mundo van a tener aflicciones, pero a pesar de esto, y esto es muy animador realmente, independiente de las situaciones que estemos pasando. Como mencioné también, el dolor y la tribulación viene para enseñarnos, porque ese salmo, aunque es el salmo más triste de la Biblia, dice que es un masquil, es un salmo pedagógico, es para enseñarnos algo. Y como Eliú sabiamente dijo a Job, Job, no sé qué pasó, no sé cuáles fueron las circunstancias que te puso en esa situación, lo que sé es que Dios tiene la razón, Dios está en lo correcto y Dios tiene un propósito en el dolor. No siempre, no siempre es punición, porque muchos a Gemán, ¿no? Le acusaron de pecado para que él se pudiera leproso porque Dios lo estaba castigando o le estaba poniendo por alguna cosa. Pero no necesariamente, no siempre el dolor es o el sufrimiento es para castigarnos. Como mencioné, muchas veces son oportunidades que Dios nos da para hacernos crecer. Muchas veces esa presión
que estamos recibiendo también es para transformarnos, ¿no? De grafitis baratos en diamantes valiosos. Y siempre voy a Pablo, ¿no? Porque Pablo escribe mucho, entonces hay mucho que sacar de él. Pero cuando él dice que tenía un aguijón en la carne y él oró y pidió a Dios por 3 veces, Dios, quítame, sáname. Y la respuesta de Dios a Pablo fue, mi gracia te basta, Pablo. Mi gracia te es suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando estás débil, ahí es cuando eres fuerte. Y que podamos eh, recibir, ¿no? Esta palabra de Dios, de la gracia de Dios, nos tiene que bastar. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y por último, pero no menos importante, ese salmo también nos enseña a que tengamos empatía con los que sufren, ¿no? No solo salgamos acusando a nuestros hermanos de pecadores y alejándonos, sino que entendamos que, como dice la palabra, el mandamiento de parte de Dios es llorar con los que lloran y apoyarnos entre nosotros y tener empatía también con los que están en este momento de dolor, desesperanza y ayudarlos a clamar y decir que Dios aún, a pesar de todo, es soberano y es el Dios de nuestra salvación. Muy bien, aquí detengo la grabación para escucharles dudas, preguntas, inquietudes, aportes. Si